Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo queda esta clase y la del jueves. La próxima semana ya están programados los parciales. Y se nos va el ciclo rápido. Ahí les envié un correo sobre un seminario taller que se va a desarrollar el próximo sábado. El próximo sábado se va a desarrollar el seminario taller. Solo permítanme. Vamos a tomar la fotito. Bueno, yo les envié, ¿cómo se llama? Les envié un correo. Ahí está, se va a desarrollar, va a tratar sobre intereses moratorios, va a valer $15. Quiero ver qué más. Se va a desarrollar el sábado de 8 a 12. Las personas que estén interesadas en llevar ese seminario o en recibirlo, tienen que, les va a valer 3 puntos sobre la materia que elijan. Así dice. Solo vamos a ver aquí. Quizás lo voy a buscar para que más o menos veamos. Permítanme, lo vamos a buscar. Y solo van a poder aprovechar ese seminario en una materia. Creo que todos los ciclos se hace un seminario taller similar, ¿verdad? El tema está bien interesante, ¿no? Así que aquellos estudiantes que quieran aprovecharlo en esta materia, solo me dicen, ¿verdad? Yo, de todos modos, tenemos que habilitar la pestañita para las personas interesadas y pues se le sumarían esos 3 puntos aquí a esta materia, ¿va? Obviamente que hay que hacer la consulta respectiva porque pues se le consulta al coordinador porque para efectos de que el coordinador verifique si el estudiante efectivamente va a utilizar el seminario en la materia, ¿va? En una materia, porque puede ser que hay estudiantes que solicitan aprovechar el seminario en varias materias. Es el sábado 3 de junio, de 8 a 12. Protección de intereses moratorios ilegales a través de la ley contra la usura. Vale $15. Es opcional para los estudiantes de ciencias jurídicas. No es obligatorio. Si el estudiante decide no cancelarlo, no le perjudica el porcentaje del promedio de la quinta evaluación. Dicho taller solo podrá ser aplicado en materia de ciencias jurídicas. Si el estudiante decide cancelar
el taller y aplicarlo en la materia la que elija, el porcentaje será administrado de la siguiente forma: 70% docente con sus evaluaciones de parcial y actividades, y 30% de taller, haciendo el total del 100%. Los docentes deberán habilitar un espacio en el aula virtual desde la 1 p.m. del día 3 de junio hasta las 23:59 del día 6 de junio. Indicarles a los estudiantes que no deben enviar recibo de comprobante para que puedan ser agregados al grupo Teams, ya que serán agregados el viernes 2 de junio del corriente año. Y aquí está la modalidad de pago. Bueno, yo les envié el correo, ¿verdad? Entonces, deben de entregar la guía resuelta. Deben de subir el recibo y la guía resuelta para tener derecho al seminario. Entonces, si hay interesados, pues en recibirlo y aprovecharlo en esta materia o en otra. Si es en esta materia, solo me dicen, ¿no? Y yo tendría que habilitar. De todos modos, voy a habilitar ¿cómo se la manito ahí para que suban la guía y el recibo? Y es importante que suban la guía resuelta, porque en el pasado ha sucedido que estudiantes ya bien a distiempo mandan un recibo que lo han pagado, pero no envían la guía. Y si no envían la guía, no tienen derecho. Bueno, no sé si tienen consultas sobre esto. ¿O todo claro? Bueno, entendería Todo que está claro, todo Lick. Todo claro, Lick. Vaya, entonces ahí ustedes deciden lo que ustedes consideren conveniente. Vaya, vamos a continuar. En la clase anterior, yo les subí ahí la presentación de la clase anterior. Lo que sucedió es que tuve un inconveniente y no les pude presentar la presentación que había elaborado. Sin embargo, ahí está ya en el aula virtual. Este cheque no lo habíamos platicado, el cheque de caja o de gerencia. Bueno, en realidad en el artículo 837 del Código de Comercio se establecen cuáles son las características de este cheque. Y aquí pues resulta que es emitido por un banco para ser cobrado en el mismo banco o en cualquiera de sus sucursales. Y es cuando la persona pues necesita hacer un pago con cheque, pide al banco que le venda un cheque certificado, se lo emite y lo entrega a quien corresponda. Por eso es que dice que la persona del librador se confunde con la del librado, pues el mismo banco librador es el obligado responsable del pago. Entonces, lo que pide el cliente es, mire, hágame un cheque de caja. Puede ser a nombre de X personas. Entonces, el banco lo hace y se paga lo que corresponde por el valor del cheque y el banco lo emite. Entonces, acá pues se puede emitir a nombre de determinada persona y obviamente que el banco se lo va a descontar al que lo solicitó, o sea, al librador. ¿Cuáles son las características que establece el Código de Comercio? En el artículo 837, solo puede ser librado por un banco. Que el librado es una dependencia del mismo banco librador. Y que no puede circular libremente y tiene limitación en cuanto en que no puede emitirse al portador. Esas son las características. El librado no es un obligado cambiario, porque el librado siempre es un banco. Pero en este caso, por eso dice, el banco se confunde las figuras de librador con librado, porque el banco lo emite a petición del librador, por decirlo así. Y lo necesita para pagar algún
alguna deuda o algo. Le han pedido un cheque y no tiene, quizás no anda el talonario de cheques, no lo tiene a disposición. Y entonces paga por medio de un cheque de caja. Y entonces el banco emite el cheque a nombre de la persona que le ha dicho el librador, ¿verdad? Y ese cheque es pagadero en cualquier sucursal del mismo banco o en el mismo banco emisor, ¿verdad? Debe ser emitido siempre a favor de determinada persona, nunca puede emitirse al portador, pues en tal caso que vendría una moneda, ¿verdad? Es decir, al portador solo se deben emitir a la orden estos cheques. Deben emitirse a la orden. Entonces, digamos que esa es la mayor característica de este cheque. Básicamente, cualquier persona que necesite efectuar un pago por medio de cheque se aboca al banco y le dice, mire, necesito que me emitan un cheque de caja. Y ahí le piden los datos, miren, a nombre de quién hace el cheque y luego se lo entregan para que se lo entregue al beneficiario. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren, cheque de caja o de gerencia. Dice cheque de gerencia. Bueno, está emitido en pesos. Solo es una forma de... Pero básicamente este es el cheque de gerencia. Aquí lo que sucede es que a veces la persona pues puede suceder, como les decía, que no tiene la chequera a la mano y necesita efectuar un pago con el cheque. Entonces lo compra el banco. El banco se lo vende, pues le vende el formulario y se lo emite además, ¿verdad? Ahí le piden los datos y por eso es que dice que se confunden las figuras de librador y librado en este tipo de cheque. También tenemos otro título valor que se denomina, ¿sí? Ajá. ¿Verdad que ese cheque el que emiten cuando es el certificado, cuando lo emiten, digamos, van a hacer un negocio en una oficina jurídica, una venta de un inmueble, digamos, con un alto valor, es el que emiten, ¿verdad? Pues mire, puede alguien, digamos, si usted no tiene chequera, o ya se agotó la chequera, o ya, ¿cómo se llama? O no tiene, y tiene que, porque hay ciertas operaciones en materia tributaria, ¿no?, que exigen que se efectúen por medio de cheque. También en algunas instituciones, este cheque en realidad usted lo compra al banco. El banco lo emite, usted le da los datos y todo, y usted lo entrega al beneficiario. El otro tipo de cheque que a veces le piden a uno son los cheques certificados, ¿verdad?, en algunas instituciones o en las sociedades, ¿verdad?, en las sociedades piden cheques certificados, ¿verdad? Entonces el cheque certificado lo que garantiza el banco es, le pone un sello ahí el banco, está certificando que existen los fondos para pagar esa deuda y se separa ese cheque, ¿verdad?, que están reservados básicamente los fondos. Entonces, ahí hay una garantía de pago para el beneficiario, sea quien sea. Las sociedades anónimas los emiten, también los emiten algunas instituciones públicas, exigen que se les pague con cheque certificado. Pero este cheque de gerencia es que usted no es un cheque certificado, sino que usted quiere efectuar un pago en cheque
por la naturaleza de la operación que va a realizar y va al banco y le dice, mire, quiero que me emita un cheque de caja o de gerencia. De hecho, aquí en el formato que les mostré, ahí tenemos, este es el cheque certificado. Miren. Aquí le ponen un sellito, cheque certificado no negociable. Y luego el cheque de caja o de gerencia, aquí dice cheque de gerencia. El banco lo emite a petición del cliente, al igual que el cheque certificado. Entonces, el banco solo emite y usted paga lo que tenga que pagar. Puede ser en algún negocio, como usted decía, para con esto de la ley de lavado de dinero y activos, ¿verdad? Que hay ciertas operaciones que se exige que se pague con cheque, y también en materia tributaria se debe pagar en cheque para efectos de ser deducibles en renta y en IVA. Entonces, ahí es donde los contribuyentes hacen uso de estos. Lo normal es que cada contribuyente tiene, o cada empresa, tiene su cuenta, un contrato de cuenta corriente, ¿verdad? Y tienen sus chequeras, pero puede darse en algún momento que se le terminaron se le terminó los cheques que tenía y hay que pedirle al banco que le haga una nueva chequera, y en todo eso usted necesita efectuar algunos pagos por medio del cheque. Ahí es donde sirven estas figuras del cheque de caja. Tenemos también los bonos u obligaciones negociables. Fíjense que los bonos, estos son títulos valores, al igual que el cheque. Y en realidad lo que ampara el cheque es un título colectivo a favor de un grupo de acreedores. Ustedes ven, por ejemplo, que el Estado dice, vamos a emitir deuda soberana, vamos a emitir bonos, dice, porque el Estado, también las sociedades anónimas emiten bonos. Entonces, lo que hace el Estado, necesita dinero, ¿verdad? Necesita dinero. Y emite los bonos. Estos son de largo plazo, generalmente 20, 25 años. Y cuando emite el bono, emite los papeles. Ahí se establecen las condiciones, la tasa de interés que se va a pagar, la fecha en que se puede reclamar el pago, los intereses. Y entonces emite papeles y el público y lo tira o lo negocia en bolsa de valores. Y como aquí son títulos valores, va a haber una cantidad indeterminada de personas que van a adquirir esos bonos o van a comprar esos bonos. No se escucha. Pero Sí se escucha, Lick. Sí, se escucha. Sí, Se escucha. Es que quizás, Sí, bueno, se escucha, Lick. como está lloviendo, quizás tiene problemas. ¿Quién fue el que dijo que no me escucha? Bueno, no sé. ¿Quién dijo que no me escuchaba? Bueno, vaya, vamos a continuar entonces. Vaya, entonces, fíjense que venden los bonos en el mercado de valores, sobre todo allá en la bolsa de Nueva York, el Estado, o las instituciones públicas. Entonces, la gente compra los bonos, los que están interesados, ¿no? Y de esa manera obtiene recursos el Estado, obtiene los recursos necesarios para financiar sus actividades, ¿no? Igual sucede con las sociedades. Los bancos también pueden emitir títulos de crédito, bonos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que la persona que ha adquirido el bono tiene un derecho. Al final del plazo,
regresa el bono y le pagan el monto que valía ese bono, más los intereses, ¿verdad? Más los intereses que han sido pactados. O puede pactarse intereses mensuales. Y entonces, las sociedades emiten este tipo de títulos cuando quieren obtener recursos del público. Entonces, venden los bonos, hacen una emisión de bonos. En el caso del Estado, siempre debe existir una ley, ¿verdad? Siempre la Asamblea Legislativa emite una ley. Cuando es el Ministerio de Hacienda, pues, cuando es el Estado es el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central de Reserva, los encargados, y emiten una ley. Pero en el caso de las sociedades, lo que hacen es una escritura pública, y los bancos también, una escritura pública de emisión de los bonos. Y ahí se establecen las condiciones bajo las cuales se van a emitir. Y por eso dice que incorpora una parte alícuota de una deuda de la entidad emisora a favor del conjunto de tenedores, los cuales constituyen una colectividad. O sea, estamos hablando de un conjunto de acreedores. Todos los que compraron los bonos son acreedores, ¿no?, de la institución que los emitió. Entonces, es, digamos, una modalidad de captación de recursos. En el caso de los bancos, de las sociedades anónimas, del Estado. ¿Cuáles son las características? El título es a la vez de participación y de crédito. Bueno, es de participación en el sentido de que hay un grupo colectivo de acreedores, todos los que adquirieron los bonos, ¿verdad? Y estos tienen derechos, pago de intereses, ¿no? Es de crédito porque, bueno, resulta que ese tenedor del bono se vuelve acreedor del emisor de los bonos, porque se le establece el pago de un interés, de ciertos beneficios por haber adquirido esos bonos. Y entonces otra situación es que estos tenedores legítimos normalmente nombran sus representantes, ¿verdad?, dentro de ellos mismos. Entonces la tenencia legítima en la adquisición de bonos implica para los adquirentes cierta vinculación con los demás tenedores. O sea que hay todos los que tienen bonos es el conjunto de tenedores, ¿verdad?, y ellos nombran un representante o su representante. Luego tenemos aquí algunas diferencias, ¿verdad?, entre lo que son los bonos y las acciones. Ambos son títulos de participación, obviamente, que el que adquiere una acción básicamente adquiere una parte o es titular de una parte del capital de una sociedad, ¿verdad? Está participando. En el caso de los bonos, quien adquiere un bono forma parte de un conjunto de acreedores, de un crédito colectivo a favor, bueno, de un crédito colectivo en contra de la empresa que los ha emitido, sea el Estado, sea una sociedad anónima, a favor de los tenedores legítimos. Y pues imagínense, el Estado emite bonos, títulos, valores por 10 millones de dólares. Esos 10 millones de dólares es un crédito a favor de quienes compraron los bonos, ¿no? Y cada uno tiene una parte alícuota de ese crédito. Otra diferencia y semejanza. Ambos títulos valores implican aceptación de las regulaciones legales y la escritura respectiva para regular las decisiones que tome el conjunto de tenedores. Bueno, como cuando se emiten bonos en el caso de las empresas privadas, ¿verdad?, las sociedades, o incluso el mismo Estado. En el caso del Estado, como lo digo, como es deuda pública, debe ser por ley. Y normalmente cuando se emite deuda pública de esta naturaleza,
es una sola votación en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, bueno, cuando el Estado adquiere deuda con terceros, son 56 votos los que debe de... bueno, son 56 votos de los diputados electos quienes autorizan esa deuda a favor del Estado. En el caso de los bonos es una sola votación, porque es un conjunto indeterminado de acreedores. Cuando es una deuda normal son dos vueltas. La primera son 43 votos cuando se autoriza el Estado para negociar con la institución pública, con el ente, la institución internacional, porque normalmente se tienen créditos con organismos internacionales, aunque el Estado también tiene créditos con sociedades, con la banca nacional, por decirlo así. Entonces, primero la Asamblea lo autoriza al Estado con 43 votos para que vaya a negociar la deuda. Luego, una vez que ya tienen, digamos, armado el paquete, ya establecen el decreto ahí y las condiciones bajo las cuales se va a establecer la deuda, pasa a aprobación de la Asamblea, y ahí sí son 56 votos. Pero en el caso de los bonos, por la misma naturaleza, porque en el caso de una deuda bilateral, ¿verdad?, que ya se conoce, puede ser una deuda con otro Estado, con un organismo internacional, ahí las partes están bien individualizadas. Pero en el caso de los bonos no, es una infinidad de personas que pudieron haber adquirido los títulos, y por eso es una sola votación, son 56 votos. Esto es por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Porque en la Constitución no se establece. Solo la Constitución, solo se establece el caso de la deuda entre el Estado y otro Estado y hubo organismos internacionales, ¿verdad? Pero el caso de los bonos, por la misma naturaleza de la operación, sería casi imposible estar haciendo cada autorización con cada persona, ¿verdad?, que va a adquirir los bonos. Por eso es que son 56 votos, una sola votación. Ahí se autoriza y se aprueba al mismo tiempo. Vaya, entonces, estos títulos, en el caso de las personas jurídicas, las sociedades, los bancos, se debe emitir una escritura de emisión de bono. Ambos títulos son causales, es decir, que significa que se rigen por las disposiciones contenidas, en el caso de las acciones, ¿verdad?, en la escritura de constitución, en los estatutos. En el caso de los bonos, en la escritura de emisión de los bonos. Y también el caso de los tenedores de bonos, siempre eligen un grupo de personas que va a representar el conjunto de tenedores, sobre todo cuando son muchos tenedores, ¿verdad? Igual que en el caso de los accionistas, ¿verdad?, tienen su Junta General de Accionistas, ¿verdad?, y ellos toman decisiones. Entonces aquí nombran una Junta General de Tenedores de Bonos, todas las personas que tienen bonos y para defender sus intereses. ¿Cuáles son los derechos que incorporan los bonos? Derecho a exigir la devolución del capital, más los intereses. El derecho a oponerse a aquellos actos del emisor que sean susceptibles de afectar la garantía del bono. En el caso de los bancos, cuando emiten este tipo de títulos, lo que sucede es que la persona que adquiere el título forma parte de un conjunto de acreedores, una deuda colectiva. Pero en el caso de los bancos, ellos cuando emiten estos bonos, los bonos generalmente son bonos que están amparados con hipoteca.
Pero la hipoteca no es de un bien del banco, sino que es de un bien de un cliente del banco. O sea, estamos hablando que el banco hace una emisión de bonos que está amparada hipotecariamente por bienes de sus clientes. Así hacen los bancos. Bueno, los tipos de bonos. Los bonos o obligaciones negociables simples, que son aquellos que no tienen una garantía especial, sino solamente la responsabilidad económica del emisor. Cuando se emiten los bonos para captar recursos, ya sea una sociedad anónima o el mismo Estado, y los negocian en la bolsa de valores, ahí las personas que adquieren los bonos adquieren derechos y el emisor de los bonos se obliga, y ahí hay una escritura de emisión de esos bonos. En el caso de bonos u obligaciones negociables con garantía hipotecaria, aquí lo que sucede es que cuando se hace y es lo que hacen los bancos, se hace la escritura de constitución, la escritura de emisión de los bonos, y estos están amparados con una hipoteca, con bienes inmuebles. Las hipotecas son bienes inmuebles. Entonces, puede ser, digamos, que el monto de los bonos sea por 100 millones de dólares. Entonces, han constituido una hipoteca por un valor de 100 millones de dólares o más. Eso está garantizando el pago a los acreedores, o sea, a los dueños de los bonos, ¿verdad? También se puede dar por garantía prendaria, ¿verdad? Pero en este caso, la prenda ampara obligaciones de un acreedor, pero lo que se entrega es un bien mueble, no es un bien inmueble como en el caso de la hipoteca. Entonces acá lo que sucede es que aquí estaríamos hablando de una prenda sin desplazamiento, es decir, que no estaría en poder del dueño, pero esa prenda ampararía la emisión de esos bonos. Pero en la práctica, lo que más sucede es, en el caso de los bancos, son bonos con garantía hipotecaria. Entonces, es un crédito colectivo en contra de la institución emisora, que es la deudora principal, pero como les decía, en el caso de los bancos, esa hipoteca de esos bonos que amparan esos bonos no es un bien del banco, sino que es un bien de un cliente, de un banco. Y bueno, ¿quiénes pueden emitir los bonos? Pues el Estado, los municipios, las instituciones públicas. También los pueden emitir las sociedades anónimas, las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Todo ese tipo de instituciones pueden emitir bonos. Y también otra característica de los bonos es que estos se pueden emitir de forma nominativa a la orden y al portador. Nominativa se registran en un libro, a la orden se emiten a favor de determinada persona. Al portador no. El legítimo tenedor del documento es el que tiene el derecho. Luego tenemos el certificado de depósito y el bono de prenda. Estos títulos valores normalmente son emitidos por los almacenes generales de depósito, que son instituciones de crédito, auxiliares de crédito, así son clasificados. Estas instituciones se dedican al negocio del almacenamiento de mercancía. Ese es el negocio de estas empresas. Entonces, ellos son los únicos que pueden emitir el certificado de depósito y el bono de prenda. El
el certificado de depósito, está lloviendo fuerte, casi no. El certificado de depósito acredita a su tenedor como el propietario de dicha mercancía. Es decir, que le dan ese título valor, significa que la persona que lo tiene es el dueño de la mercancía que se encuentra en el almacén general de depósito. O sea, ampara la propiedad de esa mercancía. Ahora bien, el bono de prenda acredita a su tenedor como titular de un derecho prendario sobre las mercancías representadas. Vaya, entonces, el certificado de depósito acredita la titularidad de esas mercancías a favor de la persona o el tenedor, pues el legítimo tenedor de ese documento. Y el bono de prenda acredita al tenedor del bono que tiene un derecho de prenda sobre esas mercancías. Entonces quiere decir que yo puedo tener un certificado de depósito en donde hace constar que yo soy el dueño de determinadas mercancías que están en un almacén general de depósito. Pero yo puedo, amparando en ese certificado de depósito, puedo obtener un crédito. Alguien me puede prestar. Entonces para eso emiten un bono de prenda. Y el bono de prenda va a acreditar un derecho prendario sobre esas mercancías. Es decir que yo soy el dueño del certificado, digo, esas son mis mercancías, pero yo hice un crédito y el almacén general de depósito emitió un bono de prenda. Y ese bono de prenda ampara un crédito a favor del tenedor de esas mismas mercancías. Entonces el bono de prenda se puede también transmitir por endoso. Ambos documentos son, bueno, el certificado de depósito ampara la titularidad de la propiedad de esas mercancías. Y el bono de prenda es una especie de prenda sobre la mercancía, sobre los bienes que están ahí, porque existe un crédito ahí. Entonces, la diferencia entre ambos, bueno, el certificado de depósito es un título representativo, el bono de prenda es un título representativo y uno de crédito al mismo tiempo. Es decir, que si el dueño de las mercancías no paga, entonces esas mercancías serán vendidas, se van a subastar y del producto de esa venta yo me voy a pagar mi crédito. Obviamente que las mercancías no están en poder del legítimo tenedor del bono de prenda, sino que están en poder del almacén general de depósito, pero están pignoradas, es decir, están grabadas con una prenda. Obviamente que como estos títulos se emiten a una fecha determinada, cuando se vence el plazo, el tenedor del bono llega a cobrar, a que le paguen el valor del título. Y si no, se va a hacer efectiva la prenda. Entonces, como decíamos, estos títulos, tanto el certificado de depósito como el bono de prenda, son emitidos por los almacenes generales de depósito. El certificado de depósito únicamente puede ser emitido como título nominativo, es decir, transferible por endoso seguido del registro en los libros del emisor. O sea, que el emisor es el almacén general de depósito. El bono de prenda es nominativo a la primera negociación, la cual debe registrarse en los libros del almacén y hacerse constar en el cuerpo del certificado. Posteriormente,
se puede convertir en un título a la orden o al portador, ¿no? Pero la primera vez que se emite de manera nominativa para efectos del control del almacén general de depósito. Debe de controlar o debe de saber quiénes son el tenedor, quiénes son los tenedores de los bonos, del bono de prenda, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Después el título puede circular, ¿verdad? Ese es el bono de prenda y el certificado de depósito. Están íntimamente ligados. Puede suceder que solo se emite el certificado de depósito y ampara la propiedad de las mercancías que están en el almacén general de depósito. Estos almacenes generales de depósito, como les decía, son instituciones auxiliares de crédito y se dedican, el negocio de ellos es el almacenamiento de mercancía. Y yo tengo mi certificado de depósito y eso ampara la propiedad de esas mercancías. Pero puede suceder que en un momento determinado yo necesite obtener un crédito. Acudo al almacén general de depósito y les pido que hago el requerimiento para que se emita un bono de prenda. Porque yo voy a amparar esa deuda con las mercancías que están consignadas a mi favor en el certificado de depósito. Entonces, el almacén emite el bono de prenda a favor del acreedor, ¿verdad? De mi acreedor. Y luego, de esa manera, yo obtengo recursos y si no pago, van a ser efectivas la prenda. Luego tenemos otro título valor que es bastante conocido, sobre todo en materia aduanera, en el caso de las aduanas, es el conocimiento de embarque. Normalmente el conocimiento de embarque se emite cuando, ampara mercancías que vienen en un barco, contenedores, vienen en barco. Y es un documento representativo de esas mercancías y que ampara, es un documento que ampara la declaración de mercancía. Acuérdense que en materia aduanera, cuando vienen mercancías del exterior, hay que presentar una declaración de mercancía. Entonces, este conocimiento de embarque trae el detalle de esas mercancías. Ahora bien, cuando es por vía terrestre, entonces ahí estamos hablando de la carta de porte. Igual, ampara el transporte vía terrestre de mercancías. Esa es la carta de porte. Entonces, ambos son documentos de respaldo de la declaración de mercancías. Y es el transportista el que se encarga de emitir el conocimiento de embarque y la carta de porte. Ahora, cuando viene por vía aérea, le llaman guía aérea, así le llaman, la guía aérea. El documento que ampara. Aunque en el código se establece que el conocimiento de embarque ampara el transporte de mercancías por vía marítima y aérea. Pero en la práctica, cuando la mercancía viene por avión, el documento que emiten es la guía aérea. Obviamente que estos documentos se utilizan en operaciones de comercio internacional. Incorpora el derecho de reclamar las mercaderías representadas al llegar a puerto la nave que las transporta. Obliga a la compañía naviera emisora a la entrega de las mercaderías
o al pago del valor de las mismas. Este es un documento exigido en las aduanas cuando se presenta la declaración de mercancía. Se presenta la declaración de mercancía, debe de venir la factura de exportación, el conocimiento de embarco si es por vía marítima, la carta de aporte si es por vía terrestre, que viene la mercancía, el transporte de las mercancías, o la guía aérea si es por la vía aérea. Aquí se establece cómo se emite en cuadriplicados. Un ejemplar para el consignatario de las mercaderías, o sea, para la persona a quien van dirigidas las mercaderías. Esta copia es la única que tiene carácter legal de título valor. El consignatario es el importador. El consignatario es el importador. La persona a favor de la cual van amparadas las mercancías. Y entonces este primer ejemplar es el que constituye en realidad título valor. Los otros ejemplares, bueno, se distribuyen entre la empresa naviera, el capitán de la nave que transporta las mercaderías y el cargador, la persona que ha contratado el transporte y que remite las mercaderías representadas. Aquí pues estamos hablando de transportistas, ya sea por vía marítima, por vía aérea o por vía terrestre, los transportistas. En Centroamérica hay un registro de transportistas. Y ustedes pueden ver en el caso de los furgones o los trailers, llevan un código ahí por la puerta. Ese es el código de registro que tienen aquí en la aduana de El Salvador, en la Dirección General de Aduanas. Entonces, pero a nivel centroamericano hay un registro de transportista. Y este transportista debe estar autorizado para poder circular en el territorio nacional. Y entonces este transportista también presenta una declaración, la DTI, Declaración de Tránsito Internacional. La DMTI es Declaración de Tránsito Interno, cuando la mercancía es transportada dentro del territorio nacional. Vaya, entonces el transportista presenta una declaración de tránsito internacional, si viene del extranjero, y ahí trae amparada o declara las mercancías que trae. Entonces, estas mercancías vienen amparadas en el conocimiento de embarque. Vaya, entonces, solamente el primer ejemplar es el que se considera para efectos legales título valor. Los restantes ejemplares, que son, como se emiten 4, estos no constituyen títulos valores, solo documentos probatorios. Y bueno, en este conocimiento de embarque se detallan las cantidades de las mercancías, la empresa transportista, ¿cómo se llama? El motorista de la unidad, porque se deben de registrar no solamente la empresa, bueno, no solo la naviera, sino que la empresa transportista y el transportista. Luego, también ajá. Yo le había levantado la mano, pero creo que es ya que se medio recuerda mencionó. Que, sí. recuerda que yo les he comentado que mejor hablen, porque yo como estoy compartiendo la pantalla no los veo. Ajá, ¿qué iba a preguntar? No, usted mencionó esa parte, pero eso le iba a preguntar yo, que digamos, el furgón cuando pasa de país en país y viene de Panamá, ¿qué valor tiene los documentos que le dan? No, Ajá, tiene por eso, valor, sí, porque lo que bueno, yo he visto, yo he ido con una persona de que lleva diferentes clases de productos. Yo trabajé un tiempo en Formos, no sé Ajá. si, entonces yo tenía un tío que él
iba a Panamá a traer ciertos productos de Formos para sus químicos y todo eso, pero le daban no solamente 3 hojas, sino que le daban otra que no sé si era del barco o del envío, pero es la que más le pedían, no sé. Por eso le hago Sí, esa pregunta, es que porque como le daban las hojas, la ajá, amarilla, la rosada, una azul y creo que una como cremita o que es acerca del producto que lleva, pero le daban otra del barco, pero no sé qué. sí, vaya, mire, ahí depende del tipo de mercancía. Cuando son productos perecederos o cuando son productos, medicamentos y todo, además de requieren, bueno, los formularios, 4 son los exigidos, pero pueden emitirse más, ¿verdad? Ahí va a depender de las exigencias en las aduanas de cada país, ¿verdad? Pero cuando son productos, digamos, alimentos, medicamentos, armas, entonces además en esos casos le requieren otro formulario, pero además necesitan una autorización de parte de la institución pública del país. Ahora bien, cuando van en tránsito, ahí dicen una declaración de tránsito internacional. Ahí está, ahí se detalla el país de destino, el país de origen y el país de destino. Y amparan esa declaración el conocimiento de embarque, la factura y los permisos emitidos por las instituciones respectivas, ya sea en su país de origen como en el país a donde se van a destinar las mercancías, porque se debe de tramitar ese permiso antes de que las mercancías ingresen al país. Luego, estos furgones pueden ser que vengan de México y van para Panamá. Tienen que pasar por la frontera de México, Guatemala, toda Centroamérica. Entonces, ahí lo que ampara el transporte de esas mercancías es la declaración de tránsito internacional. Ahora bien, al mismo tiempo hacen una declaración el consignatario, o sea, la persona a favor de la cual van las mercancías, tiene que hacer una declaración de mercancía. De tal manera que cuando la mercancía ingresa al territorio donde va el destino de las mercancías, ahí ya está elaborada anticipadamente porque se hace por la vía electrónica. Aquí en El Salvador y en Centroamérica tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que es un tratado de la integración económica centroamericana. Este tratado regula lo que es los requisitos que se deben de cumplir para la importación y exportación de mercancía, los documentos que se deben de emitir. Si es en el caso de que la mercancía no va a ingresar a un territorio, ahí lo que ampara eso es la declaración de tránsito internacional que es emitida por el transportista. Y ahí se establece el país de destino. En el país de destino debe presentar la declaración de mercancía. En Centroamérica básicamente son los mismos documentos. Los transportistas deben de cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAUCA, Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y el reglamento y su reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y en la legislación nacional de cada país, porque aquí también tenemos la ley de simplificación aduanera, ley especial para sancionar infracciones aduaneras, ley de equipajes de viajeros procedentes del exterior, y una serie de ley de tiendas libres, ley de almacenaje, una serie de leyes que regulan. Tenemos un decreto, reglas para la importación, decreto 648, si no mal recuerdo. Estos son leyes nacionales que regulan la importación y exportación de mercancía. Entonces, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano se establece cuáles son los documentos obligatorios que respaldan
la importación de una mercancía. Y ahí tenemos el conocimiento de embarque. Pero cuando la mercancía, como usted dice, viene en tránsito, o sea, en tránsito en El Salvador, eso significa que al momento que ingresa al país, el transportista presenta le piden la declaración de tránsito internacional, ¿no? Y la documentación que ampara. A veces el transporte, ya cuando es de noche, se queda en alguna aduana y van en tránsito. Ahí está, y eso está bien, ¿cómo se llama? Bien controlado. La aduana de ingreso, la aduana de salida, la aduana de destino, de tal manera que no pueda tener problemas la mercancía. Pero cuando viene a El Salvador, entonces presenta la declaración de importación de mercancía. Eso, el conocimiento de embarque, la carta de porte, esos son documentos que respaldan el transporte de las mercancías que se encuentran detalladas en ese documento. Otra situación que solicitan en las aduanas, bueno, lo solicitan en las aduanas y es una cuestión legal, ¿verdad? Es legal en el sentido de que en la ley de simplificación aduanera, en el artículo 2, se establece un seguro obligatorio. Entonces, a veces las mercancías ya vienen aseguradas por cualquier percance que sufran en el camino, pero a veces no vienen aseguradas. Pero la ley de simplificación aduanera establece una tasa de seguro, de flete y seguro. Es decir, si usted no paga seguro, tiene que pagar el seguro que está establecido en la ley de simplificación aduanera. Y el flete creo que es el 10%, el seguro anda por el 2 y algo por ciento. Y el flete y el seguro forman parte del avance imponible para calcular los derechos, los DAI, derechos arancelarios a la importación, ¿no? Esto quiere decir que al DAI yo le voy a sumar la factura de exportación más el seguro más el flete, y sobre eso yo le voy a multiplicar el porcentaje de DAI que corresponda de acuerdo al arancel de importación de Centroamérica, que es uno solo. El sistema arancelario centroamericano es uno solo, se paga el mismo tipo de arancel. Entonces, ahí le sumo todo el seguro, la factura, el seguro, el flete, con gastos de transporte y todos aquellos costos y gastos necesarios para traer la mercancía al territorio nacional, ¿verdad? Vaya. El conocimiento de embarque puede emitirse a la orden o al portador. También puede emitirse en forma que no permita su circulación. Bueno, normalmente se emiten a la orden, ¿no? Porque ahí va el detalle de las mercancías y a nombre de quién van esas mercancías. Es decir, es un documento que ampara el transporte de las mercancías. Y en las aduanas son bien estrictos. Ahí, si el conocimiento de embarque no viene a favor del exportador o del importador, perdón, entonces no se las dejan pasar. Investigan. Entonces normalmente viene a la orden de determinada persona estos conocimientos de embarque. Como es un título valor, se puede traspasar, ¿va? Y le es aplicable también el endoso, el protesto, todas las acciones cambiarias de los títulos valores, ¿no? Por ser un título valor. El tenedor del conocimiento
conocimiento de embarque, deberá presentarse al puerto de descarga de la nave que transporta las mercaderías en la fecha señalada para tal acontecimiento, reclamando al capitán la entrega de la mercadería contra el documento. Esto constituye la presentación del título al cobro. Bueno, el conocimiento de embarque, como les digo, es un documento de carácter obligatorio en el caso de transporte de mercancía. Y si usted no trae conocimiento de embarque, o si es en el caso de que viene por barco la mercancía, o carta de porte, si viene por la vía terrestre, no le van a imponer una sanción. Y no van a dejar que la mercancía ingrese al territorio hasta que se emita el conocimiento de embarque. En las aduanas, en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, se establece ahí, o sea, las infracciones administrativas, las tributarias y las penales, porque es una ley también penal. Entonces, dentro de las administrativas son los documentos que respaldan la importación de las mercancías, la declaración de mercancías. Entonces, el conocimiento de embarque o la carta de porte siempre debe de venir acompañando la mercancía. Si el tenedor legítimo no se presentara a recibir las mercaderías al llegar a la nave a puerto, como ésta no puede atrasar su salida posterior, es indispensable depositar las mercaderías en las bodegas que se encuentran hábiles en el puerto para ello, lo que ocasiona gastos adicionales del almacenaje, los cuales deben pesar sobre el tenedor legítimo del título por haber sido ocasionados por su negligencia. La prescripción es de 1 año. Vaya, miren, es que en realidad lo que sucede es lo siguiente. Cuando viene mercancía del exterior, trae los documentos de respaldo, entre ellos el conocimiento de embarque, ingresa a la aduana. Siempre hay una aduana de destino y hay una de origen. Un país de origen, un país de destino. Cuando ingresa la mercancía a la aduana, ahí hay un sistema de semáforo, le llaman. Sistema de semáforo, que significa que van a verificar. Si el semáforo le da verde, significa que usted puede pasar sin ningún problema. Si le da amarillo, es una revisión documental. Y si le da rojo, es una revisión física. El amarillo casi no lo utilizan. Cuando le da rojo el semáforo, ahí lo que hacen es verificar la documentación versus la mercancía que trae. Y para eso nombran un funcionario que se llama contador vista. El contador vista verifica y si encuentra alguna diferencia entre la mercancía que está declarada y la mercancía que físicamente viene, eso va a ser una infracción tributaria. Si le falta algún documento, va a ser una infracción administrativa. Ahora bien, mientras la empresa, mientras el contribuyente, o sea, el importador, o sea, el consignatario, no ha pagado los impuestos de la importación, no ha presentado la declaración y pagado los impuestos, la mercancía no se puede retirar de los recintos aduaneros. Y eso le genera el pago de almacenaje de conformidad con la ley de almacenaje. Y va a depender del tipo de mercadería, si va a ser la tasa que va a pagar de almacenaje. Después de cierto tiempo, si no se pagan los impuestos a la importación, en los plazos establecidos en el Cauca y en el reglamento del Cauca, esa mercancía cae en abandono. Al caer en abandono, es subastada. Con el producto de la subasta, la aduana se paga los impuestos. Si hay algún excedente, se lo dan al importador o al contribuyente. Entonces, así opera la cosa, ¿verdad? Así opera. Licenciado, Ajá. buenos días. Sí.
en el caso que sea endosado, es sustituido por otro aparte del endoso, es decir, en el sentido de que como ya trae un consignatario, que sería el importador, y para que pueda internar las mercancías, el BL bueno, endosado tendría que cambiar el consignatario. Como es un título de valor y solo es el que sirve de título de valor es el primero, y si lo endosa tendría que ser, o sea, no puede alterar el título, no lo puede alterar, ni pueden emitir otro. Lo que se hace un endoso. Lo normal del endoso, pues se pone por endoso a favor de tal persona. Entonces la declaración de mercancías tendría que salir a nombre de la persona a quien le han transferido la mercancía. En la práctica no se complican la vida porque meterse a veces en las aduanas no entienden. Entonces lo que hacen es mejor emitir otro título, ¿me entiendes? Porque es complicado. Pero la ley le permite, o sea, el endoso es un título de valor, se puede endosar, se puede transferir por endoso. Eso significaría que la mercancía se le trasladó a otra persona y la declaración de mercancías tendría que hacerse a favor del endosatario, ¿no? A quien se le transfirió. Pero capaz que el contador vista cuando revisa la mercancía dice, no, esto viene a nombre de otra persona y le detienen la mercancía. Ahí va a depender del contador vista, pero el endoso opera como operan con todos los títulos valores, porque es título valor. Ahora bien, si viene como la mercancía puede ser que venga de México hasta Panamá, imagínense, de México hasta Panamá pasa varias fronteras, ¿verdad? Entonces, no es muy conveniente emitir un nuevo título valor, ¿verdad? No es muy conveniente, porque ese título valor va a ir revisado, puede ser que en las 5 aduanas que pase, le dio revisión física. Entonces, si se va a endosar, pues se debe establecer. Ahora bien, lo más práctico sería que se endose ya cuando esté nacionalizada la mercancía. Eso sería lo más práctico. Digamos que entró al territorio nacional, se pagaron los impuestos y ahí se hace el endoso. Para evitarme problemas con la aduana, problemas que se puedan Pero dar. ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede porque ya estaría la importación definitiva. Ahí ya, sí, ya pero, tendría que facturar lo local. Sí, pero lo que pasa es que ahí ya está nacionalizada la mercancía. Ya está nacionalizada la mercancía. Ahí lo que tendría que ser es una venta interna, es venta interna. Pero como le digo, para evitarse problemas con la aduana, se pudiera dar esa situación. Pero en realidad cuando ya la mercancía está nacionalizada, pues está nacionalizada cuando ya se pagaron los impuestos a la importación. Entonces ahí lo único que queda, pero si se va a transportar desde la aduana de La Matillo hasta el otro extremo de El Salvador, ahí también debe ir amparado con una declaración de tránsito interno. Y puede darse el caso que se haga la venta, o sea, se haga la transferencia, pero ahí es una factura o un comprobante de crédito fiscal común y corriente. Pero a veces se puede dar eso, a que ahí le endosan el título. Pero como le digo, como el título en realidad ampara el transporte de mercancías de un lugar a otro. Eso es lo que ampara el conocimiento de embarque. Si es por la vía marítima, es que viene en barco. Ahí es conocimiento de embarque. Si es por la vía terrestre, es carta de porte. BL le llaman, Bill of Line, algo así. Y si es por la vía aérea, es guía aérea. Como le digo, lo correcto es que si se va a endosar el título, se haga por la manera correcta, es decir, al reverso del documento, se pone por endoso A
Y ahí se está transfiriendo la propiedad del título y está regulado en el Código de Comercio. Entonces, la declaración de mercancías en ese caso tendría que ser a favor del endosatario, o sea, de la persona que adquirió las mercancías por medio de endoso. Obviamente que el endoso no es gratis, y hay una venta, en realidad es una venta. Mira, ahí vienen unas mercancías, si las querés, te endoso el conocimiento de embarque, pero vale tanto. Vale tanto. Pero, como les digo, ahí depende del contador vista que le toque en la aduana. De eso va a depender. Pero sí, el endoso se hace de la manera como se endosan cualquier título valor. Así debe ser el endoso. Luego tenemos los certificados fiduciarios de participación. Bueno, en el tema del conocimiento de embarque, pues aquí también hay mercancías que vienen bajo un régimen temporal, que no se van a nacionalizar. Antes que se hacía la feria internacional, ¿verdad? Esas mercancías vienen a un régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado de un año. Entonces las mercancías vienen a ser exhibidas aquí en el país, pero si se da la venta, ahí se deben pagar los impuestos de importación. Pero la ley le permite un año. Bueno, en el caso de importación temporal con reexportación en el mismo estado son 6 meses. 6 meses son. Entonces, ese tipo de mercancías vienen a una exhibición, pero deben de traer todos los documentos que amparan la importación, ¿no? Porque el conocimiento de embarque, la carta de porte, en español, a mí me gusta mucho el español, amparan el transporte de mercancía. Y entonces ya cuando usted va a la feria y le gusta un vehículo que está en exhibición ahí, lo compra y se deben de pagar los impuestos de importación. En el caso también de las empresas estas, Didea, Sakiro, ellos son depósitos de aduana. Entonces, las mercancías que ustedes ven en exhibición ahí están bajo el régimen de depósito de un año. Ese régimen sí es de un año. Tienen un año para vender esas mercancías, para nacionalizarlas. Si no las venden, las deben de reexportar o deben de pagar los impuestos a la importación. Vale, luego tenemos los certificados fiduciarios de participación. Aquí hablamos de la figura jurídica que se llama fideicomiso, el famoso fideicomiso, y que está regulado en el Código de Comercio. Hay 3 sujetos que participan ahí en el fideicomiso: el fideicomitente, que es el que hace el acto o el que constituye el fideicomiso; el fiduciario, que es el banco; y el fideicomisario, que es el beneficiario. En el fideicomiso, pues el fideicomitente transfiere un patrimonio a un banco, que siempre debe ser el fiduciario un banco, para que éste lo administre para un fin específico a favor del fideicomisario. Yo en algunas clases les he dicho, por ejemplo, yo puedo hacer un fideicomiso para la educación de mis hijos, ¿verdad? Destino una cierta cantidad de dinero para que lo administre el banco por determinados años, 25 años establece la ley. Otros son indefinidos, los que son a favor del Estado. Y en ese plazo, el banco administra esos recursos y los destina para la educación de mis hijos. Al vencimiento del plazo, esos bienes vuelven a mi persona, pero si ya no existo, se transfieren a favor del fideicomisario. Y si el fideicomitente existe y así lo quiere, o como ha quedado constituido, porque esto es una escritura, se hace por medio de escritura. Y los bienes pueden pasar al fideicomitente nuevamente o al fideicomisario. Pero
tres figuras son. Fideicomitente es el dueño del patrimonio, el que constituye el fideicomiso. Fiduciario es el banco que administra ese patrimonio o esos bienes. Y el fideicomisario es el beneficiario. Pues aquí tenemos una definición de lo que es fiduciario. Fiducia viene de fiducia, significa confianza. Entonces, aquí lo que sucede es que una persona encarga a un banco para que le administre un patrimonio a favor de otra persona. O sea, el beneficio que se pueda obtener de la explotación de ese patrimonio se utilizará para beneficiar al fideicomisario. Entonces, en estos casos, a veces se emiten estos títulos certificados fiduciarios de participación para que están respaldados por un fideicomiso. Entonces, estos títulos, lo que hacen, el que obtiene el título, básicamente obtiene un derecho. Y este derecho es, se le pagan intereses, es casi igual como el bono. Tiene derecho a ganar intereses, etcétera, etcétera. Y al final del plazo, pues, entregan los certificados, le devuelven la inversión y más un interés. Vaya, entonces, como decíamos, el fideicomiso es una figura jurídica que está establecida en el Código de Comercio y se hace para favorecer a una determinada persona. Ahora bien, cuando es para fines meramente comerciales o particulares son 25 años, les decía. Cuando es a favor del Estado puede ser indeterminado el plazo. Por ejemplo, ahí tenemos un fideicomiso en el caso de las pensiones. Tenemos también, el Estado ha hecho varios fideicomisos en los últimos años que respaldan ciertas obligaciones. En el caso de las pensiones, el Ministerio de Hacienda, el fideicomitente y el Ministerio de Economía. Y también los favorecidos son los pensionados. Vaya, cuando el fideicomiso es a favor del Estado o de las instituciones públicas, no hay plazo. Pero cuando es a favor de particulares o se emite o lo emiten los particulares, normalmente son 25 años. O hasta que cumpla la edad, la persona a favor, la mayoría de edad de la persona. Ahí va a depender de cómo se quedó plasmado en el acto de constitución del fideicomiso. Normalmente es 25 años. Y este es el que sirve de base para la emisión del certificado fiduciario de participación. Aquí estamos hablando cuando son privados. O sea, cuando se emite o se crea el fideicomiso solamente para fines meramente particulares, comerciales. Tenemos acá tres tipos de actos, por testamento. O sea, aquí estamos hablando por acto entre vivos, por acto, el testamento es por acto después de haber fallecido la persona. En el caso del testamento, si se hace un fideicomiso por un testamento, ahí se deben de establecer las características del mismo, el plazo, todo eso, el beneficiario, etc. Si es por acto entre vivos, se hace por medio de una escritura pública. También el testamento se hace por escritura pública.
Y también tenemos el fideicomiso mixto, que inicia en vida del causante y continúa con la venta. Pero este se debe de confirmar en el testamento. Aquí básicamente hablamos de la figura del fideicomiso. Entonces, cuando hablamos de certificados fiduciarios de participación, hablamos de fideicomisos con fines particulares, con fines comerciales. Ahora bien, como se parece un poco en este caso al bono. Aquí hablamos de un fideicomisario colectivo porque estará constituido por todas las personas que adquieren los certificados fiduciarios de participación. Ahora bien, el banco es el que administra siempre el fideicomiso. Entonces acá lo que sucede es que no se tiene los fondos o no se tiene el patrimonio necesario para constituir el fideicomiso y entonces se emiten certificados fiduciarios de participación. Entonces los tenedores legítimos de esos títulos van a ser los beneficiarios, porque ellos van a ser, digamos, acreedores colectivos de ese fideicomiso. Vaya, entonces aquí resulta que el banco emite certificados fiduciarios de participación, en el caso de un fideicomiso. Los tenedores legítimos de esos documentos son acreedores de ese fideicomiso en el plazo establecido en la ley. Luego, al finalizar el plazo, estos presentan los certificados fiduciarios de participación y se les paga además el capital más un interés. El fiduciario es quien deberá cumplir el acuerdo, o sea, el fiduciario es el banco. El banco es el que se encarga de administrar el fideicomiso y de garantizar que, todos los lineamientos establecidos por el fideicomitente se cumplan en el acto constitutivo del fideicomiso. Entonces, el certificado fiduciario de participación es un título causal, supone una escritura de emisión de certificados, igual que el bono, que a su vez tiene como antecedente el acto constitutivo del fideicomiso. Se crea el fideicomiso y entonces se emiten certificados fiduciarios de participación y esa es una deuda en contra del fideicomiso. El fideicomiso se hace para un fin específico. Entonces, como le digo, ahí hay un beneficiario que es el fideicomisario. Entonces, ahí en la misma escritura de emisión de los certificados, que es en el mismo acto de constitución del fideicomiso, ahí se establecen las condiciones bajo las cuales se van a emitir los certificados fiduciarios de participación, los intereses que van a generar, ¿verdad? Entonces, estos pueden amparar el derecho a favor de sus tenedores a recibir la parte alícuota de los rendimientos que produzcan los bienes fideicomitidos. El derecho de sus tenedores a que al expirar el fideicomiso base de la emisión le sea traspasada la parte alícuota de los bienes fideicomitidos. El derecho de sus tenedores a que al expirar el fideicomiso base de la emisión le sea entregada la parte alícuota del producto neto de la venta de los bienes fideicomitidos. Vaya, entonces, los certificados fiduciarios de participación nacen como consecuencia de la constitución de un fideicomiso. Y el producto de los bienes o de ese patrimonio o los mismos bienes amparan la emisión de esos certificados de emisión. Bueno, no sé si tienen consultas, comentarios sobre esto último que hemos hablado, los certificados fiduciarios de participación. Por mi parte no.
Vaya, entonces, miren, las personas que puedan estar interesadas en recibir el seminario taller, pues ahí me lo hacen. O sea, que quieran aprovechar aquí los 3 puntos en esta materia, ¿no? En esta materia. Ahora bien, si usted lo quiere aprovechar en otra materia, pues igual, ¿verdad? Haga ahí el trámite respectivo para que el docente respectivo le acredite los 3 puntos. Yo por mi parte en el aula virtual voy a habilitar la pestañita para que todas aquellas personas que estén interesadas en participar y obtener los 3 puntos en esta materia, pues ahí me lo dicen, suben la guía resuelta más el recibo de pago. Y yo ahí les voy a hacer, tengo que hacer la fórmula, porque ahí la forma como está establecido, ¿verdad? Y ahí tendría que ser por cada persona que ¿cómo se llama? Que quiera beneficiarse. Ahora bien, el parcial está para la otra semana, ¿verdad? Ya, no sé si ya vieron. Y quieren un parcial, ha girado instrucciones la universidad que quiere un parcial basado en competencia. Es decir, que tendría que elaborarse un caso, ustedes lo tendrían que resolver y yo tendría que hacer una rúbrica. Así que ustedes no se vayan a sorprender, pues, es decir, puede suceder que les salga ahí una pregunta, tendría que ser de títulos valores, ¿verdad? Una pregunta relacionada con una demanda, por ejemplo. O en la próxima clase que vamos a ver la reposición de títulos valores. Entonces ustedes, pues, no se vayan a sorprender. Creo que ustedes son estudiantes de cuarto año. Ya un estudiante de cuarto año ya. Licenciado, ¿Sí? Ajá. Con ese tema, es decir, usted subiría una rúbrica previo a la fecha de parcial para presentarla en la fecha de parcial o para desarrollarla en la hora del parcial. No, yo lo que voy a hacer es subirles el parcial. Yo tengo que, miren, cómo opera aquí el mecanismo. Yo tengo que elaborar el parcial. Al mismo tiempo tengo que hacer la rúbrica de ese parcial y lo envío al coordinador para la aprobación respectiva, anticipadamente. Y no solo envío el parcial, debo enviar también el diferido al mismo tiempo. Cuando le dan el OK, yo subo el parcial. Usted en el parcial va a ver el caso. El caso va a ver. Ahora bien, cuando ya sea la calificación, ahí le voy a juntar la rúbrica. Cuando ya usted vea su nota, ahí tengo que ver, estoy evaluando si lo hago por medio de la pestañita, que ahí es más fácil, donde ustedes suben un trabajo. Si suben ahí digamos, el caso, ustedes lo resuelven, entonces al momento de calificar, como el caso de las exposiciones, yo ahí les pongo la rúbrica, se la subo. Pero en este momento lo que tengo que hacer es el parcial. Ya nos han pedido los parciales para el día miércoles. Los parciales, el parcial ordinario y el diferido. Así sería. Un casito les tendría que poner para que ustedes lo resuelvan. No es algo complicado tampoco. Ustedes ven cómo hago yo los parciales. Yo no soy ningún malintencionado, no los hago a matar, ¿no? Porque en realidad, pues aquí la cuestión es aprender, ¿no? Y al final, en la práctica es que en realidad el estudiante aprende, ¿no? En la práctica. Aquí solo es una guía que se le da al estudiante, una guía para que se pueda desarrollar posteriormente. Pero ya cuando él comienza a trabajar en el área, ahí y depende en qué se especialice, ¿no? La materia mercantil es una especialización.
La materia tributaria, otra especialización. La materia civil, otra, y así, ¿verdad? Bueno, entonces, nos vemos en la próxima clase, que sería la última. Y no se preocupen por el parcial. Yo sé que van a salir bien. Gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Gracias, Buen día, Lick, Lick. igualmente a todos. Gracias, Lick. Bueno.